Gracias, presidente. Señorías, señora Ayuso, han pasado 8 días en los que usted, para sorpresa de nadie, no ha hecho nada decente. 8 días y el alcalde de Móstoles sigue en su cargo. Han pasado 8 días desde que el señor Serrano y la señora Millán ya no deberían estar aquí, porque en la política decente ni ellos ni usted tienen cabida. Mire, lo más sangrante del caso de la concejala del Partido Popular es que la creyeron, señora Ayuso, pero en vez de protegerla, lo que hizo usted es mandar a 2 sicarios a recomendarle que se callaran la boquita. Mire, escuchar a la señora Millán nombrar a la familia para disuadirla de que denunciara es despreciable, porque no es un mal consejo, era una amenaza que ahora están cumpliendo como acostumbran, con bulos, medias verdades, con insulto. Destrozan vidas, señora Ayuso. Son ustedes como la mafia. Y si con amenazar, borrar mensajes, recomendar que se calle la boquita no basta, tienen el cuajo de filtrar correos manipulados divulgando la identidad. En vez de decirle al alcalde de Móstoles que se largue, lo que hace es ponerla a ella en la diana, señora Ayuso. ¿Es así, de verdad, como respeta la protección de datos? Cuénteme. De víctimas, a lo mejor me gustaría incluso recordar a las del señor Cherokee que ustedes han puesto en la calle. Hablando de víctimas, se me ocurre hoy, pero vamos a hablar de su pregunta. Hablemos de su pregunta. Y sí, cumplimos la protección de datos y nos ajustamos a la normativa europea y española, la inteligencia artificial. Los primeros que pusimos LS. Señora Ayuso, usted no respeta nada. Por no respetar, no respeta ni a la región que representa. ¿Me puede explicar por qué se empeña en avergonzar a los madrileños arrastrándoles siempre al lado inmoral del mundo? Milei, Netanyahu, Trump. Se cree que Madrid es usted y no lo es, señora Ayuso, que a Madrid no le gustan los malos, el TLC. Mire, cuénteme, en estos momentos exactos de la historia estadounidense, ¿me puede decir quién es su faro en el mundo libre? ¿Trump? ¿Epstein? ¿Los agentes de la ICE que asesinan a sangre fría, que están persiguiendo a gente por hablar español? Entérese de algo, señora Ayuso, que detienen a niños de 5 años. O los valientes de Minnesota, su alcalde, el alcalde de Chicago, el alcalde de Nueva York. ¿De quién es usted faro, señora? ¿De Bad Bunny o de Kid Rock? Mire, los Estados Unidos están partidos en 2. Hay 2 faros. Hay uno que conduce al desastre, ese es el suyo. Y hay otro que conduce a la esperanza. Ahí están todos los madrileños. Ahí está España y ahí está Europa. ¿Qué va a ser lo siguiente, señora Ayuso? ¿Condecorar en nombre de los madrileños a Netanyahu por el asesinato de miles de palestinos, muchos de ellos niños? Cuénteme, ¿qué va a hacer? ¿Quirón? ¿Su jefe de gabinete? Por cierto, ¿por qué le protege tanto? ¿Tanto teme perder a quien le dicta por el pinganillo? ¿O tanto teme perder a quien le tapa todos los chanchullos a costa de llevarse para adelante a quien sea? Mire, señora Ayuso, es usted una mala persona que se rodea de malas personas. Cójase al mafioso de su jefe de gabinete, tire para Mar-a-Lago y déjenos aquí, que somos más de los valientes de Minnesota. Buenos días, presidenta. En medio del escándalo del acoso sexual y laboral que vive su partido, le pregunto, y por un día, por favor, no se haga usted la víctima, ¿qué imagen de la Comunidad de Madrid cree que traslada usted? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues para sus sedes ocupas no lo sé, pero para la mayoría absoluta de los madrileños lo tengo claro. Vamos bien. De un acosador. Usted es la protectora de un acosador que se llama Manuel Bautista, que es alcalde de Móstoles y que 8 días después sigue en su puesto de trabajo. Usted es la presidenta del Partido Popular de Madrid y es la única responsable de que Bautista todavía no haya dimitido. Y también es usted la responsable de que Ana Millán siga siendo vicepresidenta de la Asamblea después de haber tapado un caso de acoso. Y luego está Alfonso Serrano, su número 2, que se pregunta, ¿y tú cómo ligas? ¿Y tú cómo ligas? La pregunta que yo me hago, señor Serrano, la pregunta que nos hacemos todas es ¿cómo es trabajar con usted? ¿Cómo es trabajar al mando de un señor que describe paso a paso un caso de acoso para llamarlo un tema laboral? Señores diputados del Partido Popular, ¿de verdad ninguno de ustedes está avergonzando y está indignado con lo que está pasando en su partido? ¿Ninguno? ¿De verdad? Miren, ¿saben lo que pasa?
que Ayuso se mofa del feminismo, pero el feminismo le ha pasado por arriba. Porque gracias al feminismo, los chavales y las chavalas en los institutos saben reconocer perfectamente lo que es un comportamiento machista, mientras Ayuso se lo toma todo a broma. Que de Nevenka a Móstoles han pasado 25 años, pero en la sede del Partido Popular no ha pasado ni un solo día. Presidenta, no hay medalla que tape sus problemas. No hay medalla que tape sus problemas con la ley Quirón del Ministerio de Sanidad. Se le va a acabar el chollo, sí. Y nosotros no vamos a acabar con la sanidad pública. Esa es usted. No despiste a la gente. Con lo que vamos a acabar es con su modo de vida. Sí, porque de eso va esto. De que estén robando la sanidad para tener un tren de vida que no se podría permitir trabajando de forma honrada. A usted eso de la gestión público y privada le da igual. A usted y a su novio lo único que les importa es seguir manteniendo las comisiones y esos 2 pisos de lujo en Chamberí. ¿Y sabe qué? Que sí, que vamos a recuperar la sanidad madrileña para los madrileños. Que sí, que vamos a sacar a Rivera y a Quirón de nuestra sanidad con Mónica García. Y sí, su novio, presidenta, Silencio, por va a favor. tener que buscarse un trabajo de los de verdad. Presidente, hoy una enorme parte del poder no está en manos de los parlamentos. Está en manos de Elon Musk, de Mark Zuckerberg y del dueño de Telegram, Pavel Durov. 3 multimillonarios que pretenden decirnos qué hacer y qué pensar, pero que no han sido elegidos por nadie, que toman decisiones que afectan diariamente a millones de personas. Hablamos de gente que se niega a asumir responsabilidades cuando desde sus plataformas se causa un daño. Hablamos de gente que viola la privacidad de millones de personas, mandando mensajes masivos a millones de usuarios en España, atacando cualquier intento de regularización democrática. Hablamos de gente que permite que una inteligencia artificial genere contenidos sexualizados de menores de edad. Esa es su libertad. Hay un desequilibrio brutal entre plataformas y la ciudadanía, especialmente con los menores. Estas plataformas diseñan algoritmos adictivos, monetizan la atención de los menores, priorizan el conflicto frente al bienestar. Esos tecnooligarcas son bandoleros digitales, saqueadores de atención y depredadores de autoestima y de la convivencia de nuestros menores. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid arrastra los pies y mira hacia otro lado. Ya lo planteamos en la comisión de estudio: acompañamiento a familias, educación digital en los colegios, prevención psicosocial y, lo más importante, atrévanse a legislar para la regulación de contenidos, de algoritmos de las plataformas. Y aquí está el primer error: pensar que prohibir el acceso a los menores a las redes sociales es la solución. Y no lo es. No lo es, porque prohibir no protege, porque prohibir no educa, porque prohibir no controla a quienes mandan de verdad. Y el segundo error, todavía aún más grave, no hacer nada, es llamar libertad a dejar a la ciudadanía en manos de plataformas autoritarias sin control. Porque ni prohibir sin derechos, ni abandonar sin reglas es libertad. Hoy le pregunto al consejero de Digitalización, pero eludo también al consejero de Educación y a la consejera de Familias: ¿cómo van a hacer para proteger a nuestros menores frente a las plataformas digitales? ¿Cómo van a hacer para proteger a los madrileños? Muchas gracias. Gracias, señorías. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Escudero, este Gobierno está plenamente comprometido con los derechos digitales de los ciudadanos, alineado con el marco, lógicamente, europeo, que garantiza un entorno digital seguro y justo. Quizá aquí el tonto sea yo, y creo que sí. Porque ¿cómo le puedo pedir al Partido Popular de Ayuso que proteja los derechos digitales de los menores y de los ciudadanos si no son capaces de respetar los derechos de su compañera acosada en Móstoles, atacándola en vez de protegerla, despreciando y violando su derecho a la privacidad, filtrando sus mensajes y sus datos personales? Ustedes no solo roban los servicios públicos a los madrileños, también nos roban nuestros derechos digitales. A los predicadores de la falsa libertad les digo que cuando al poder no se le pone límites, la libertad desaparece. Su doble rasero. En algunos países se corta el acceso a redes sociales para oprimir a miles de ciudadanos. Gracias, presidente. Quizá aquí el tonto sea yo, y creo que sí. Porque ¿cómo le puedo pedir al Partido Popular de Ayuso que proteja los derechos digitales de los menores y de los ciudadanos si no son capaces de respetar los derechos de su compañera acosada en Móstoles, atacándola en vez de protegerla, despreciando y violando su derecho a la privacidad, filtrando sus mensajes y sus datos personales?
Ustedes no solo roban los servicios públicos a los madrileños, también nos roban nuestros derechos digitales. A los predicadores de la falsa libertad les digo que cuando al poder no se le pone límites, la libertad desaparece. Al final nos desahucian. Estas fueron las palabras que me dijo Victoria llorando cuando se vio hace un mes en la calle con sus nietas huérfanas por violencia machista. Falló su sistema, señor Rodrigo. Ustedes son los competentes en vivienda, asuntos sociales y mujer. ¿Dónde estaban ese día? En un despacho metidos, mientras a esta abuela lo único que le ofrecieron para irse con sus niñas fue un albergue. Mucha defensa del feto, pero a las familias vulnerables ya vemos que les vayan dando. Miren, es que ni poniéndoles el dinero desde el Gobierno de España hacen algo por las mujeres. Les importamos un pimiento. Pero bueno, teniendo en cuenta que las suyas las amenazan, ¿verdad, señora Millán? O las llaman pájaras miserables, pues para el resto de las madrileñas poco podemos esperar. Ni un duro han destinado para el programa estatal de ayuda al alquiler a víctimas de violencia de género. Unas ayudas de 900 euros al mes durante 5 años que a muchas mujeres las salvarían. Cataluña puso 30 millones de sus recursos y le pidió al Gobierno 60. Ustedes, cero pelotero, la única región, y encima han desviado los fondos del Ministerio. ¡Qué poquita vergüenza, señor Rodrigo! Y todavía tienen la jeta de decir que no se incorporaron a este programa porque tienen ayudas propias, ¿verdad, señora Dávila? Lo que no dijeron es que son un puñado de ayudas solo para las víctimas que salen de sus centros, que muchas veces se las niegan y que son tan miserables que apenas llegan para 3 meses del alquiler. Dijeron también que prefieren darles una vivienda, no una ayuda. ¿Qué vivienda, señor Rodrigo? 90 pisos cuando solo en 2024 hubo más de 32.000 denuncias, y a esas víctimas, que además tienen que ser pobres, las hacen esperar 1 año o incluso más. 1 año aguantando paliza sobre paliza mientras ustedes inauguran bloques del Plan Vive. Mire, tiene muchos pisos vacíos de su Plan Vive porque la gente huye de su chapuza, pero no ha dudado en cambiar sus requisitos para dejar fuera a las personas migrantes. Por cierto, otra de sus racistadas que ha culminado con la medalla a Trump, a un canalla que encierra a niños por su color de piel, por hablar español. Esa es su idea de libertad, señor consejero. Miren, no se pongan nerviosos, váyanse si no les interesa. Consejero, hagan algo digno por una vez y cambien los requisitos del Plan Vive para que las personas migrantes, pero también las mujeres víctimas de violencia de género, puedan tener un techo en esta comunidad. Ustedes, con su abandono, solo les dan 2 opciones a las mujeres: obligarlas a elegir entre volver con el agresor o irse debajo de un puente con sus criaturas. Pero mire, frente a su negacionismo y a su machismo, que ya lo han demostrado hace 8 días que tenía que haber dimitido el alcalde de Móstoles, aquí nos va a tener una y otra vez alzando la voz por las muchas victorias que hay en Madrid, que son miles y miles, porque a ellas les va la vida en ello. Muchas gracias. Ayudado por parte del Gobierno regional, decirle que por parte de la Consejería de Políticas Sociales se le ofrecieron todos los recursos y no los quiso. Entonces, se tiene que informar primero antes de hablar. Y por otra parte, decirle que también metemos a las víctimas de terrorismo, esas que su partido ha abandonado, poniendo en la calle a Cherokee, un tío condenado, un asesino condenado con 400 años y 20 asesinatos. Y las mujeres víctimas de violencia machista le interesan cero, ya lo hemos visto, pero a mí lecciones de su partido, que llamó a ETA Movimiento de Liberación Nacional, ninguna. Nosotros fuimos los que acabamos con ETA y muy orgullosos de que acabara hace muchos años. Hágaselo mirar. Hace unos años un diputado socialista se dirigía siempre al que hoy es presidente de la Cámara y le decía: señor Osorio, tiene usted muy buen tono para mentir. Hoy ya ni siquiera podemos decir de usted eso, usted miente y miente mucho. Además, su mentira en tiempo real, como la de Feijóo y la de Mazón, nos enseña esa política de abandono, de desmantelamiento de la universidad pública. Escúcheme, financiación de la universidad pública. Hombre, tendrá usted algún problema para hacer su análisis sintáctico de esta frase, no me cabe duda, ¿no? Como que no le casan las palabras, ¿no? Esto de financiación universidad pública, esto como que no le cuadra a usted, señor Viciana. Usted solo está acostumbrado, cuando habla de la universidad, a sus excusas de mal pagador. Mire, mentir en tiempo real, lo hacen ustedes con muchas cosas. Fíjense, llamar líder del mundo libre a un tipo que es capaz de meterle 12 tiros en el suelo a una persona desarmada por luchar contra la libertad y encima le dan una medalla. Pero cuando habla de universidad es que la mentira es con descaro y además también con alevosía. Usted recibe los fondos del Estado. Bueno, como casi todo, porque son ustedes parásitos presupuestarios del Estado. Pero el dinero no está en los bolsillos de los ciudadanos, no, solo está en uno,
En el suyo, señor Viciana. Usted, un dinero que no es suyo y que tenía que haber transferido a las universidades públicas madrileñas para pagar la subida salarial en la nómina de enero a los trabajadores de esa universidad. Vamos, lo de siempre, que Ayuso no paga y usted tampoco. Incumpliendo además el acuerdo con las organizaciones sindicales. Me imagino que usted ya las tildará también de chiringuitos, ¿no? Bueno, pero al final no deja de ser la consecuencia de todo esto que hacen ustedes, ¿no? Una oportunidad de negocio. Pídeme un negocio y te daré una universidad privada. Eso es lo que ustedes hacen. Mire, colapso financiero, asfixia económica de la universidad pública, señor consejero. Eso es para lo que usted ha venido a este gobierno. Señor Viciana, usted será tristemente recordado en esta comunidad no solo por ser moroso de la universidad y de sus trabajadores, que lo es, sino por cerrar de forma definitiva y deshumanizada la cuenta corriente de la universidad pública de todos los madrileños. Y le digo una cosa, la historia es una parte importante del currículum educativo, ¿no? ETA desapareció hace 15 años y los dinosaurios hace 65 millones de años, señor Viciana. Pregunto por los protocolos frente al acoso sexual laboral. Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Desde el 2017 nuestra Administración cuenta con un protocolo general de prevención y actuación frente a todos los tipos de acoso en el trabajo. Y concretamente en el caso del acoso sexual, el protocolo contempla que incluso antes de que se produzca una denuncia, la persona afectada puede contar con una asesora especializada con formación en igualdad que le ofrece información, orientación a la persona que pueda estar afectada. Y eso sí, cuando ya existe una denuncia, el procedimiento se activa de forma automática y lo que hace es garantizar la confidencialidad y adoptar todo tipo de medidas cautelares para poder apoyar a esta persona afectada. Eso sí, ya les digo, desde el 2027, lo cierto es que en Madrid solo existen 2 supuestos. ¿Por qué? Porque Madrid es un entorno seguro, cosa muy distinta de lo que ocurre en el Gobierno central. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Arce, su turno de réplica. Consejera, usted como liga, se lo pregunto porque esta fue la reacción del señor Serrano cuando un periodista le preguntó sobre el caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles de una compañera de su partido. Entonces, esta pregunta ya no va para usted, sino señora Dávila, usted como responsable de políticas de igualdad, ¿qué opina tener en la misma bancada a un individuo que no distingue entre el acoso sexual y poder ligar? Señorías, ¿qué opinan de mantener como vicepresidenta de esta Cámara a una señora Millán manchando de esta institución que frente a una denuncia de acoso sexual coacciona a la víctima advirtiéndole que poner una denuncia pública puede perjudicarla y diciéndole literalmente: protegerte es no hacer nada? Madre mía, protegerte es no hacer nada. Ahora entendemos por qué están desmantelando las políticas de igualdad de la Comunidad de Madrid. Supongo que habrán oído todos los audios, como todas nosotras. Señorías del Partido Popular, y como mujeres en políticas no podemos mirar hacia otro lado. Estoy segura, señorías del Partido Popular, que se habrán sentido interpeladas, porque lo que estamos viendo es el desprestigio de una compañera por tratar de defenderse del acoso sexual de un superior. Y me temo que lo peor de todo, que esto es solo la punta del iceberg de lo que está pasando en el Partido Popular de Madrid. Las filtraciones y la campaña de desprestigio que está sufriendo la DIL ocurren mientras la señora Ayuso se niega a recibirla y se pone del lado del alcalde. Eso nos hace mirar atrás, nos recuerda el caso Nevenka. Es imposible no acordarse, han pasado más de 20 años, pero la sociedad ha cambiado, pero ustedes siguen anclados en el pasado. Sí, señorías, les voy a recordar esta foto, es lo mismo. Las mujeres detrás del poder en vez de estar al lado de la víctima. Y al igual que entonces, esta imagen les va a perseguir durante mucho tiempo. Señorías, hablamos de una mujer formada, una profesional que se acerca a la política, como muchas de ustedes, como muchas de nosotras, que se negó a las insinuaciones sexuales de su jefe y la apartaron. Decir que no
Nunca puede ser un error. Por eso necesitamos herramientas que nos protejan de verdad, que podamos decir no y que no perdamos el prestigio o la credibilidad. Necesitamos organizaciones capaces de defendernos, que no nos digan protegerte es no hacer nada. Nosotras estamos aquí para que ninguna otra mujer vuelva a escuchar esa frase. ¿Por qué? Y recordarles que el feminismo ni se negocia, ni se instrumentaliza cuando una mujer pide ayuda y que cuando nos tocan a una, respondemos todas. Muy bien.